Muy buenas tardes a todos los amigos del canal. Hoy vamos a hacer un pequeño video de cómo bajar la corriente en diferentes tarjetas de fuente para prolongar la vida útil de los LED. Vamos a tomar como referencia este grupo de tarjetas para ir explicando cómo reducirla para que a la hora de cambiar los LED tengan una mayor duración. El primer caso que vamos a ver es esta tarjeta de fuente que se usa mucho en la marca TCL. Vamos a ver si vemos el número de la tarjeta. Bueno, trae un número que dice E56334. Creo que ese es el número de parte, porque también trae en la etiqueta, dice 08-L12 NWA2-PW200AA. Este es el primer caso que vamos a ver. Vamos a ver el número del integrado controlador de la fuente. Ese es el número del integrado, dice que es un OB3365RP. Vamos a mostrar por dónde se le puede reducir la corriente en este integrado. Aquí ya lo pusimos en el microscopio. Vamos a ver las resistencias. Nos vamos a ir a esas dos resistencias que se ven ahí, ya les indico la numeración. La que dice 3902 y 9102, que van a la patilla 2 del integrado controlador, van en paralelo. Y dice que son la R609 y la R608. Vamos a medirlas porque están en paralelo. Aquí las estamos midiendo. Recuerden que están en paralelo. Y dice que tienen una medida de 27K. En este caso tenemos que quitar la más alta, que dice que es la 9102, y que sería la R609. La vamos a eliminar para subir la resistencia. Vamos a eliminarla para ver en cuánto queda. Colocamos un poco de flux para desoldarla y ya vamos a proceder a ponerle soldadura y quitar la resistencia. Acá ya pueden notar que quitamos la resistencia 9102. Queda la 3902. Vamos a ver de qué medida queda. Se supone que debe quedar una medida cercana a los 39K. Vamos a medirla. Acá ponemos las puntas del multímetro. Y ahora sí, ya no pega tanta iluminación. Dice que queda una resistencia de 38K. Igual en este caso, igual si no baja suficiente la corriente, pueden variar el valor de esa resistencia que quedó hacia arriba. Pero en las reparaciones que yo he hecho, con solo el hecho de quitar la resistencia 9102, baja suficiente la corriente para aumentar la vida útil de los LED. El siguiente caso es esta tarjeta, igual de la marca TCL. Vamos a ver si localizamos la numeración. Y por lo que se ve en la etiqueta dice que 81 PBE 055-H91. Me imagino que ese es el número. En este caso lleva dos integrados controladores.
Aquí los pueden ver con disipador. Y aquí están el impreso de los integrados. Este caso es muy similar a la tarjeta anterior, nada más que el integrado controlador es diferente. Igual lleva dos resistencias a la patilla 2 del controlador. Lleva una con numeración 1202, que es una resistencia de 12K, y una con numeración 3002, que es de 30K. Y también trae otro controlador que lleva las mismas resistencias. En este caso, hay que hacer la variación en ambos integrados para bajar la corriente de los LED. Vamos a medir las resistencias a ver qué valor nos presentan. Igual están en paralelo. Aquí tenemos las puntas del multímetro. Vamos a ver qué medida nos da. Nos dice que nos da una medida de 8.5K. En este caso vamos a quitar la resistencia más alta para ver en cuánto nos queda. Acá ya quitamos la resistencia más alta, que era la de 30K. Aquí pueden ver, quedó la resistencia 1202, que es una resistencia de 12K. Y nos dice que es la resistencia 241. La que se quitó es la resistencia 239. En el otro integrado igual se quitó la de 30K. Y en este lado dice que es la resistencia 236 y la resistencia 237. Se eliminó la 237 y la 239. Vamos a medir nuevamente. Volvemos a colocar las puntas del multímetro. Una resistencia. Y dice que ahora nos mide 11.88K. 11.9. En este caso, igual si la resistencia que queda no baja lo suficiente la corriente de la fuente, igual pueden hacer la prueba subiéndola un poco más para que ella, al subir la resistencia, baje la corriente de los LED. Pueden subirla un poquito más y hacer la prueba midiendo la corriente. Ahora vamos a ver una tarjeta de fuente para una pantalla Sankey, para una CLED 55A02. Este es uno de los casos más sencillos de reducir la corriente. Como pueden notar, lleva este grupo de resistencias. Entonces, en esta tarjeta lo que tenemos que hacer es eliminar una o dos resistencias de este grupo para bajar la corriente de los LED. Y con solo eso se logra reducir la corriente. Tenemos también el caso de esta otra fuente, igual para TCL, que utiliza el mismo controlador. Vamos a ver el número de las resistencias que hay que variar. Igual esta utiliza el integrado controlador OB3365RP. En este caso vamos a variar la R229 y la R239. Dice que la R229 es de 47K y la R239 es de 68K. En este caso igual vamos a medirlas para ver qué medida da y vamos a eliminar la más grande. Igual recuerde que están en paralelo. Aquí tenemos las puntas del multímetro. Nos dice que nos da una medida de 27.7K. Vamos a eliminar la de 68K para que nos quede una medida de 47K o cercana a los 47K. Acá pueden notar que ya eliminamos la resistencia de 68K y nos queda la de 47K, que nos debe dar una medida cercana a los 47K.
Con eso se logra bajar la corriente. En este tipo de tarjeta, igual si no se baja lo suficiente, pueden variar hacia arriba la resistencia que queda. Por último, vamos a ver el caso de esta otra tarjeta de fuente. Es para una pantalla marca Skyward. Dice que el modelo de la tarjeta es una L5R021. Vamos a ver el integrado controlador que utiliza. Ese es el integrado que utiliza, un BD94121F. Vamos a ver si logramos localizar el datasheet del integrado. Acá tenemos el datasheet del integrado. Nos dice que la patilla 6 del integrado es el retorno. Vamos a comprobarlo. Este sería el retorno de los LED. Y si nos lleva a una serie de resistencias hasta la patilla 6 del integrado controlador. Entonces, en este grupo de resistencias vamos a eliminar algunas para bajar la corriente. Acá tenemos el grupo de resistencias en el microscopio. Las voy a mostrar para que las vean. Son resistencias bajas. Son resistencias de 5.1 ohmios y de 2.2. Entonces, ahí lo que podemos hacer es ir eliminándolas de una en una para ir midiendo cuánto baja la corriente. Y cuando ya logramos una reducción considerable, entonces dejamos las resistencias que quedan. Pero sí, eso es lo que se puede hacer, irlas eliminando de una en una hasta llegar a una corriente óptima para que los LED duren más. Eso sería todo. Espero que la información les sea de utilidad. Si el video les gustó, denle like, suscríbanse y compartan. Y feliz año. Y nos vemos en el próximo video.